Estimación de la viscosidad para fluidos newtonianos. Empezaremos preguntándonos, ¿qué es la viscosidad? En fluidos newtonianos es la constante de proporcionalidad, que se denota en la ley de viscosidad de Newton, relacionando el esfuerzo cortante o densidad de flujo de momentum con el gradiente de velocidad o rapidez de deformación. La ley de Newton anteriormente mencionada se puede expresar como, donde tau de xy es igual a menos μ por la derivada de dy en x. Para un sistema con velocidad en y que depende de x. La viscosidad da una idea cuantitativa del flujo y representa la resistencia interna de un fluido al movimiento que produce el esfuerzo de corte aplicado sobre el mismo. La viscosidad se utiliza como un indicador cuantitativo de calidad en las industrias de los aceites. En la industria petroquímica es una de las características más importantes de los hidrocarburos en los aspectos operacionales de producción, transporte y refinación. En la industria de alimentos, ya que los procesos que involucran el flujo o mezcla de fluidos se encuentran presentes en casi todas las operaciones y en todos los procesos. En la determinación de los coeficientes de transferencia de calor y en el control de los procesos químicos. ¿Y ahora, qué son los fluidos newtonianos? Se dice que un fluido es newtoniano si su viscosidad varía solamente en respuesta a los cambios de temperatura o presión. Además, un fluido newtoniano adopta la forma de su contenedor. ¿Cuáles son las características de estos fluidos? Entre las más importantes encontramos que son incompresibles, son isotrópicos e irreales. La viscosidad depende de la temperatura. Cuando se encuentran en una temperatura fija, su viscosidad no cambia y se mantiene de forma constante. Conforme la temperatura aumenta en un fluido, así disminuye su viscosidad. Estos son algunos ejemplos de los fluidos newtonianos. Como lo son el agua, las soluciones de azúcar, la glicerina, los aceites de silicona, los aceites de hidrocarburos livianos, el aire y otros gases. Teniendo claro los conceptos anteriores, los pondremos en práctica con un ejercicio de aplicación. Se desconoce la viscosidad de una mezcla de gases utilizada para la elaboración del syngas, el cual es un gas de síntesis. Dicha viscosidad es necesaria para determinar el perfil de velocidades que se tiene en la tubería de ingreso al compresor. Se conoce la temperatura 25,56 grados centígrados, la presión de una atmósfera y la composición molar oxígeno, hidrógeno y dióxido de carbono, 21, 54 y 25 respectivamente. Empezaremos explicando un poco del syngas, lo cual es un combustible gaseoso obtenido a partir de sustancias ricas en carbono como hulla, carbón, coque, nafta y biomasa, entre otras. También presenta en su composición hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, trazas de hidrocarburos y agua, principalmente. Sus usos pueden ser desde la producción de energía eléctrica o térmica, hasta el de materia prima para la obtención de diferentes productos químicos. Para la solución del ejercicio se utilizó el método de predicción de la viscosidad de una mezcla de gases a baja densidad. Este método emplea las fracciones molares y las viscosidades de los componentes puros a la misma temperatura. Lo que observamos es que la condición de presión está originando que el gas se encuentre en una condición de baja densidad. Para analizar esto vamos a requerir algunas cuestiones. Primero, las viscosidades de los componentes puros, y para ello vamos a utilizar las siguientes ecuaciones. Para una mezcla binaria este método se expresa como una mezcla multicomponentes, donde la viscosidad es igual a la sumatoria de Y sub I por la viscosidad dividido entre la sumatoria de Y de J por phi de IJ. Para los parámetros phi de interacción binarios que se deben calcular para cada par de compuestos phi de IJ, la ecuación general es la que aparece en pantalla. El correspondiente parámetro phi de Ji, con subíndices intercambiados, se puede encontrar también con la fórmula simplificada como se muestra, donde phi es igual a la división de las viscosidades de cada componente, multiplicado por la división de las masas de cada componente por phi de IJ. Tenemos que tener en cuenta que cuando ambos subíndices son iguales, el parámetro phi de I es igual a 1. El primer paso para dar solución a este problema consiste en calcular la viscosidad de cada sustancia pura a la temperatura de 25,56 grados centígrados. Para ello haremos interpolaciones lineales con los valores de la siguiente tabla. Luego de hacer las operaciones correspondientes se obtienen los siguientes resultados. Para el caso del oxígeno, la viscosidad es de 2,461 por 10 a la menos 5 pascales por segundo. Para el hidrógeno la viscosidad es de 1,290 por 10 a la menos 5 pascales por segundo. Y para el dióxido de carbono la viscosidad es de 1,951 por 10 a la menos 5 pascales por segundo. Seguidamente, usando las ecuaciones 1 y 2, los cálculos pueden sistematizarse en forma tabular, así.
sobre m sub j representa la relación de los pesos moleculares. Para el caso de Y igual a 1 que corresponde al primer componente, procedemos a dividir el peso molecular del oxígeno con respecto a sí mismo y a todos los demás. Este mismo procedimiento se repite para el hidrógeno y para el dióxido de carbono, obteniendo los resultados mostrados en la tabla. Luego, para mu sub I sobre mu sub j, que representa la relación entre las viscosidades, procedemos a calcularla para cada I. En la posición j igual a 1, 2 o 3 que corresponda. Haya phi reemplazando cada término de la ecuación 1. Y finalmente, con la ecuación 2 calculamos la viscosidad de la mezcla, obteniendo un valor final de 1.786 por 10 a la menos 5 pascales por segundo. Para terminar, el valor obtenido de viscosidad hace referencia a la viscosidad de una mezcla de gases, la cual se encuentra a temperatura y presión constantes y bajas. Por esta razón es un valor muy pequeño. Como conclusión, tenemos que la mezcla de estos gases no presenta mucha resistencia a fluir por la tubería. Gracias, hasta la próxima.